Hay mucha chamaca en la mierda total que no tienen ni a quién gritar si no es contra una pared, bro. Nosotros tenemos de una manera o de otra, comprendo perfectamente bien, pero tenemos la suerte de gritar y que nos escuchen. Totalmente, sí. Y que nos sigan. No. Todo lo veo atravesado por el feminismo. Cuando el feminismo entra en mi vida, encuentro que la verdadera forma de moverme en la vida es colectivamente y no verticalmente, sobre todo a nivel profesional. Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas, donde te das cuenta que vos sos parte de todo un grupo de personas que se están movilizando, y dentro de ese grupo hay un montón de privilegios y contraprivilegios. Y yo creo que eso es atravesado tanto por el feminismo como la latinidad. Entonces tengo como un contexto también muy mezclado y muy mixto, tanto cultural como también racial, porque no es lo mismo hablar de latinidad para mí que para hablar de latinidad para una compañera que tal vez creció y se crió en el Chaco. Entonces creo que es muy amplio el espectro, y el feminismo me ayudó mucho a englobarlo. Nos toca navegar una línea interesante, que es como es tan valioso el hacer, y a través del hacer, ser y mostrar y existir, y es como subversivo, es subversivo en sí mismo. La primera, yo diría, conversación de identidad con que me encontré era la del feminismo, pero me pasaba a mí que yo escribo y de una manera muy como visceral y confesional, y me pasaba que me encontraba constantemente con discursos que eran misóginos o machistas o patriarcales, en respuesta a lo que yo estaba mostrando. Entonces yo escribía algo de estar enojada y me decían, ¿por qué estás tan enojada? La mujer tan enojada, qué rabiosa, qué te hicieron. Y yo lo veía como un ataque personal, pero en verdad era también muy representativo de algo cultural. Acá se ve mucho con el cupo, ¿no? Hay una ley en Argentina ahora vigente donde los festivales están obligados a tener que poner cierta cantidad de artistas mujeres. Esto de tomar la oportunidad, para mí, es totalmente lo opuesto a lo que pensamos que debería ser tomar la oportunidad en una industria musical, porque yo creo que es un acto político. Entonces creo que sí tenemos una obligación, y esa obligación no tiene que ver con aprovechar ese lugar para meternos. Yo creo que hay dos instancias distintas como artistas que tenemos que aceptar, y es, yo no necesito visibilidad. Lo importante es que lo que yo sí puedo hacer es aprovechar la visibilidad que ya tengo para darle espacio a un montón de otras artistas. Y yo creo que eso es lo que sí está pasando entre nosotras, que puede llegar a cambiar el curso de la música. Es que me pongo en el lugar de muchas mujeres, no artistas, mujeres que están delante de situaciones particulares, que no le escuchan, ni con un concepto, ni con un otro, ni con una etiqueta, que no la escuchan. Nosotros tenemos de una manera o de otra, comprendo perfectamente bien, pero tenemos la suerte de gritar y que nos escuchen. Totalmente, sí. Y que nos sigan. Hay mucha chamaca en la mierda total que no tienen ni a quién gritar si no es contra una pared, bro. El tema del reduccionismo, a raíz también de la cosa de latinidad o Hispanic Heritage Month, como yo también creo que ese reduccionismo existe socialmente desde siempre, forever, y como que uno lo vive en todas las dimensiones que uno puede tener, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tú decías también de las categorías al principio, como que yo pienso también el reduccionismo como las mujeres son así o son así. Sí creo que hay que aceptar los procesos, que en Argentina una vez pasó algo que despertó una alerta, y creo que está bueno cuando se despiertan alertas también, porque es parte del proceso. Se hizo un festival en Buenos Aires gratuito que pagaba el gobierno, y tenía un día de música pesada, otro día de música reggae, otro día de música indie y otro día de mujeres.
Y yo Eso es horrible. hacía lo que en ese momento era la categoría de música pesada, porque hacía punk. Y antes que yo tocaba un artista de indie pop y después tocaba una persona reggae. Y era un disparate ese día y era una falta de respeto enorme, pero Enorme. fue la forma que encontró el productor de ese festival de poner más mujeres. La realidad es que ese día un montón de mujeres tuvieron trabajo, tuvieron cierta visibilidad y estaban todas muy enojadas. Entonces fue bueno. Creo que no importa cómo sea, mientras sea un proceso, está bueno, y que lo que cambia el camino de ese proceso somos nosotras. Cuán enojadas estemos o no. Completamente.